Muchas gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación, Maxi. Buenas noches. Bueno, ¿vos crees que va a haber un voto castigo al gobierno en esta elección? Porque, a ver, saliendo un poco de las interpretaciones, ¿no? De que todo está bien o que todo está mal, es cierto que la situación económica ha sido muy dura en el último año y medio, también es cierto que hay una recuperación de la economía. Los datos del INDEC lo están mostrando. La pregunta es si eso está llegando a la gente y si la gente va a priorizar el bolsillo o las denuncias de corrupción, la herencia, Cristina y demás, ¿no? No, yo creo que hoy hay un impacto de la situación de la economía real, que es la economía del bolsillo. Más allá de lo que puedan marcar algunos de los indicadores de la macroeconomía, la gente lo mide por el bolsillo y el bolsillo es la factura de la luz. Y esto tiene que ver con el consumo domiciliario y también tiene que ver con el consumo de la pyme. Yo he recorrido muchos comercios, sobre todo, que me esperan en la puerta con la factura de luz para mostrarme que les llegó 3 veces más que en el periodo anterior. Me ha pasado llegar a una pyme el otro día en Junín, una de plásticos y de impresión, donde me mostraban todos los costos generales, pero lo más grave era que en el pago de la factura de luz habían pasado de 70.000 a 200.000. Y lo que me decía el dueño de la pyme es el enorme esfuerzo que hacen para no suspender trabajadores, porque la pyme sostiene más del 70% del empleo genuino sobre todo, y la verdad que se están asfixiando. Y lo que hay que entender un poco es esa situación. Cuando nosotros planteamos el tema del precio de los alimentos, no es para cambiarle el rótulo y que algo que en vez de costar 80 pase a costar 60. La verdad es que eso implica dejarle un poco más de plata en el bolsillo al jubilado, que calculamos entre 400 y 600 pesos, a la familia de un trabajador, que son entre 1.000 y 1.200, porque eso permite entonces que salgan a comprar lo que otros producen o lo que otros ofrecen, y eso pone en marcha el mecanismo del empleo. Pues yo creo que hoy lo que está cruzando nuestra situación económica tiene que ver con el trabajo, sobre todo. Empezamos a ver el terror de mucha gente, que yo no recordaba estos relatos desde la década del 90, cuando la gente te contaba el terror de perder el trabajo y no saber cuándo consigue otro, ¿no? Ahora, ¿y por qué crees que si la gente efectivamente percibe que la situación económica es muy mala y quiere ejercer un voto castigo al gobierno, y por qué no lo va a hacer con Cristina en lugar de Massa, ¿no? Porque si la verdad es que quieren castigar al gobierno, el otro día me decía alguien que está convencido de que va a haber un voto castigo, van a decir, incluso algunos van a votar a Cristina a Sí. propósito para mostrarle al gobierno que la cosa está mal con bronca en el conurbano, ¿no? Sí, yo no sé si es así, tampoco sé Pues si para el es gobierno es una castigo, herida si ¿no? llega a perder con Cristina. Primero me parece que hay un voto de desilusión, que es de mucha gente que votó a este gobierno pensando en los cambios que el gobierno iba a hacer y que terminó no haciendo. Después hay que entender que Macri tuvo una cantidad de votos, que esos son los que me dan la impresión que no van a Cristina, y que nosotros tenemos más posibilidad de conseguir esos votos, que son los votos casi que Macri consiguió de prestado, que en realidad terminaron acompañando a Macri en ese momento por el espanto que les producía la posibilidad de continuidad del kirchnerismo. Entonces acompañaron ahí no demasiado convencidos. Entonces están los que votaron convencidos, ilusionados y hoy se sienten defraudados, y aquellos que fueron a votar ahí simplemente como una opción más negativa que otra cosa. Yo creo que además hoy nosotros estamos plantados con alguna ventaja, primero porque somos los únicos que hablamos de las cosas de la economía real. El gobierno encontró estos fantasmas para agitar durante 2 semanas, se comió 2 semanas de campaña electoral hablando de debido, para no hablar de los despidos que teníamos todos los días. Se la pasan hablando de Gil Carbó para no hablar de lo que pasa con la factura de la luz. Ahora, la gente va receptando esa situación. Y después algo que me parece también que hay que marcar en términos de los indicadores económicos y de los resultados que nos dan, que el gobierno exhibe números promedio, pero el problema es que en el número promedio nosotros lo que tenemos que evaluar es que cae 18% el consumo de leche, y eso significa que hay gente que se priva de la leche es porque la está pasando muy mal, y lo que sube es el patentamiento de los autos de alta gama. Entonces, claro, en los porcentajes nos dan promedios un poco razonables y no se está contemplando la situación de toda esa gente que está sufriendo, ¿no? Hoy reapareció Cristina en un estilo muy Que no le heavy. conocíamos, No, sí. claro, un estilo muy heavy. Yo decía incluso sin cuestionar lo que antes decía de Macri. Antes decía Macri
es el poder económico gobernando para los ricos. Ahora, bueno, se equivocó en algunas medidas, vamos a tratar de que corrija el rumbo. Es decir, un estilo Sí. muy zen. No parece muy creíble, ¿no? Porque digamos que no es ella, ni siquiera en la crítica a Macri, me parece que ni siquiera ella es sincera respecto de su planteo, porque ella misma cree que Macri en realidad no es que se está equivocando, sino que realmente lo que está llevando a cabo es un plan o un programa que poco tiene que ver con las cosas que otros pensamos que deberían hacerse. Pero ¿no crees que hay una parte de la sociedad que en última instancia está extrañando a Cristina y eso es lo que apuesta la expresidenta, digamos? Cristina es la realidad que el macrismo quiso, así como Macri fue la realidad que eligió Cristina. Cristina en su momento confrontó con Macri y terminó haciéndolo presidente, y Cristina es la realidad que ha querido el macrismo. Vos decís que la infló el macrismo Pero y no, ahora no se tengo encuentra duda. con el Primero la subieron a un escenario donde no estaba. Cristina se va del gobierno muy, pero muy mal realmente, con un nivel de desprestigio brutal, investigaciones por delitos cometidos en la administración pública, aislamiento internacional, 12 millones de personas en condición de pobreza. Terminan muy mal el gobierno, rechazada por su propio partido, porque muchos de los que ahora vuelven a mirarla porque marca, lo cierto es que le dieron vuelta a la cara cuando terminaron. Muy mal. Yo digo, escondidos en el placar sin posibilidad de asomar la nariz. Y realmente el propio Macri es el que la levanta. La levantan ellos cuando deciden confrontarlo, ponerla arriba del escenario, porque en una especulación muy mezquina creen que ellos juntan votos exhibiéndola a Cristina, y lo otro es que terminan de inflarla con los propios errores de un gobierno que gobierna para pocos, que le da la espalda a la gente. Entonces, bueno, naturalmente que todo eso ha ido potenciando a Cristina. Se hace carne en muchas personas esta estrategia que instala el kirchnerismo de que todos somos igual, y robaban los de antes y roban lo de ahora. Entonces, en la cuestión esta de la generalización de lo que son o de lo que somos, y bueno, nos quedamos con la señora que nos dio alguna cosa, o que por lo menos nos escuchaba. Luis Gasulla, una pregunta para Margarita Stolbizer. Sí, Margarita mucho ha investigado a los hijos de Cristina, a Cristina, Otesur, Los Sauces y ahora el Instituto Patria. ¿Cómo se financia Cristina Fernández Kirchner? Pero la pregunta es, ¿cómo se financian ustedes? ¿Cómo se financia Sergio Massa? En realidad lo que Sergio Massa tiene hoy, y que para mí esto es importante marcarlo, es un bloque de legisladores tanto nacional como provincial que es realmente poderoso. Solamente en la Nación tiene creo que 38 diputados y tiene otro tanto en la provincia, y todos ellos aportan y sostienen. Ustedes fíjense que prácticamente yo pago los gastos siendo yo sola la que aporta, pero tengo un descuento de 20.000 pesos por mes a mi partido político. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de legisladores, Massa tiene hoy el financiamiento, lo que es por lo menos traslado, alquileres, publicidad, la contratación de los consultores, que tiene todo absolutamente en blanco a partir del aporte de sus legisladores. Una pregunta de Pablo Mendelevich. ¿Qué tal, Margarita? Hola, Pablo. ¿Cómo te va? ¿Vos cómo te imaginás el futuro, el momento post-electoral? ¿Catastrófico, con problemas de gobernabilidad, o pensás que puede tener algún asidero lo que dijo Macri en un par de discursos que pasó inadvertido cuando dijo, después de las elecciones todos nos tenemos que sentar a dialogar? Primera cuestión, tengo la tendencia a no imaginar escenarios catástrofe, ¿no? La otra cuestión, y que me parece que esto debería ser un llamado de reflexión al gobierno, porque no se trata de hacer un montaje ideal del futuro, sino de construirlo. Soy una convencida que los países avanzan cuando construyen consensos y no grietas, y ahí lo importante sería que Macri supiera que le quedan 2 años por gobernar, y por lo tanto lo que tiene que tener claro es saber con quiénes puede consensuar. Yo estoy convencida, y me parece que esta es la discusión de la elección. Esta es una elección en la que no se elige gobierno, se elige cómo se compone la oposición, cómo se compone el Congreso, y por lo tanto el gran desafío es reconocer a una oposición que tenga capacidad constructiva de cooperar cada vez que haya que hacerlo. Nosotros hemos demostrado eso durante todo el año pasado en el Congreso, pero también poner límites. Hoy yo creo que lo importante, y creo que esto solamente podemos hacerlo nosotros como fuerza, un país y fundamentalmente Massa, que es poner límites a los dos. Hay que ponerle límites a Cristina y hay que ponerle límites a Massa, a Macri, y eso podemos hacerlo nosotros. Yo siento que la oposición mejor no es la que grita, declama
o apuesta al fracaso, sino la que hace propuestas, la que construye una alternativa de reemplazo. La competencia electoral no debería ser la descalificación, debería ser la contraposición de propuestas a través de las que uno pudiera demostrar que puede hacer las cosas mejor que el otro. En el día a día también le tenés que poner un poquito de límites a Massa, lo tenés un poquito zumbando a Massa para poner un poquito de límite. Está bastante ordenado. Lograste disciplinarlo un poco, digamos, Margarita. Otra pregunta de Mariana Verón. Margarita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mariana. No sé si tuvo oportunidad de ver la declaración jurada del presidente. En principio quería ver qué opinaba. Me disculpo porque no vi la del presidente. La que me tiene espantada es la del ministro de Economía, pero no por lo que declara. A mí les digo, pero con toda sinceridad, creo que no podría estar un minuto un ministro de Economía que nos cuenta que tiene todas sus inversiones en el exterior. Macri recibió a la presidenta de Alemania en la Argentina, que fue clarísima y dijo, Alemania tiene mucho interés en la Argentina, pero lo que queremos primero es que inviertan los argentinos, que los argentinos demuestren que creen en la Argentina. El ministro de Economía tiene todo su patrimonio en el exterior, un patrimonio enorme por otra parte. A mí estas cosas la verdad es que me espantan y me parece, sinceramente lo digo, que es muy difícil que podamos generar credibilidad, confianza, previsibilidad en un país donde los ministros no creen en el país. Disculpame, Margarita, vamos a repasar un poquito la declaración jurada de Macri, porque ahora te quiero preguntar también la de Máximo Kirchner. Me disculpo porque esa no la vi, la claro, de Macri. Sí viste la de Máximo Kirchner, que la presentó a principios de semana y vos hiciste incluso una denuncia judicial. Mira, Mauricio Macri declara, a ver, ayúdame, Gasulla, 82 millones de pesos. 82.606.401 pesos, 27 millones menos que el año pasado, que eran 110 millones de pesos y monedas. Bueno, recordemos, Maxi, que está este famoso fideicomiso ciego que creció en varios millones de pesos. Obviamente es plata que sí, a ver, ni el siquiera fideicomiso Macri ciego sabe cuánto es. puso 47 millones de pesos. En el fideicomiso ciego, de los 110 millones de pesos que tenía el año pasado, puso 47 millones en el fideicomiso ciego que administra un escribano. María Fernández Ferrari. Que Macri designó. Del patrimonio que le quedó a Macri, aumentó 30% el año pasado y le da que el patrimonio que él administra es 82 millones de pesos. Sí, algunas de las cosas que tiene, bueno, los inmuebles, uno de los más conocidos es el que vivía hasta hace poco tiempo, hasta hace un año y medio, Libertador 2712, un campo en Uruguay, terrenos en Tandil, su ciudad natal, lotes en Pilar, una finca en Salta por 3 millones de pesos, una propiedad en Barrio Parque y la donación que le hizo, es uno de los datos que llama la atención, lo comentábamos fuera del aire, a su hija Antonia, su pequeña hija Antonia, por 2 millones de pesos en activos en Pinos. Es uno de los datos y bueno, y después la inversión en los bonos argentinos, acciones en YPF por 3 millones de pesos y la reevaluación del lote en Salta que también sale 3 millones de pesos. De los 82 millones de pesos que declara Macri tener en su patrimonio, 30 millones de pesos lo tiene invertidos en bonos de la deuda argentina, ¿no? Acá, bono de la deuda, bonos en YPF, de hecho esos 30 millones de pesos en bonos le rindieron el año pasado 4.600.000 pesos de ingresos por el pago de intereses, ingresos que no tributan impuesto a las ganancias, pues está exenta en Argentina la renta financiera. Pero claro, lo que llama la atención es el presidente con un patrimonio declarado a lo sumo de 5 millones de dólares, digamos. Contando todo, 5 millones y medio, 5 millones, 6 millones de dólares si se cuenta también lo que está en el fideicomiso, ¿no? Siendo Macri. Sí. Primera cuestión, esto de que el presidente antojadizamente, arbitrariamente diga qué cosa va al fideicomiso y qué cosa administra él, ¿no? Porque la verdad es que el fideicomiso está para que todo el patrimonio vaya al fideicomiso. Yo me preguntaría dónde está, por ejemplo, la sobrevaloración que tuvieron las acciones de Autopistas del Sol, que en lugar de venderlas cuando llegó al gobierno, las terminó vendiendo ahora después de que se cotizaron y pasaron de 30 a 300 pesos, más o menos, ¿no? Yo hice una presentación judicial para que se investigue, sin perjuicio de la buena fe de los adquirentes y todo lo demás, pero lo cierto es que estos negocios es imposible hacerlo después de que a partir de los aumentos del peaje las acciones se cotizan. Sí, de todas maneras en el patrimonio declarado no se ve gran variación, lo que veíamos con los Kirchner, ¿no? Respecto a compra de inmuebles o, es decir, cosas importantes en términos de operaciones importantes. No sabemos en el fideicomiso ciego, en el patrimonio que él maneja, no se ven
movimientos importantes. No, me parece, por supuesto, yo soy muy crítica del gobierno de Macri, pero no puedo hacer una comparación sobre el manejo de los negocios privados o familiares en un gobierno o en otro. Sí han habido en este gobierno operaciones que por lo menos nos generan la duda o la sospecha respecto del manejo de una información privilegiada que pone al presidente en una condición de ventaja. El negocio del correo fue otra, la venta de Avianca a la empresa familiar en el mismo momento en que le dan a Avianca las rutas. Bueno, la verdad es que por lo menos algo que yo he marcado siempre desde un comienzo es que cualquier gobierno que viniera después del kirchnerismo debió haber hecho enormes esfuerzos de prolijidad y de transparencia. Y este gobierno, sin decir no son lo corruptos que eran los otros, pero lo cierto es que no han hecho esos deberes de prolijidad que debieron haber hecho, separando sobre todo los negocios privados, familiares, del manejo de los recursos públicos. Claro, el tema del fideicomiso le toma de ejemplo Sebastián Piñera, el ex presidente y dueño de LAN, que fue presidente chileno y tal vez lo sea de nuevo a fin de este año, pero claro, tenía un patrimonio de $1.000 millones. Claro. Piñera, y lo puso en un fideicomiso. Claro, lo que pasa Después es nos que, enteramos de que el insisto, presidente argentino, bueno, con el apellido Macri, tiene nada más que 100 millones de pesos. Pero el fideicomiso no puede ser una cuestión que quede discrecionalmente a lo que se le antoja al presidente. Por eso nosotros insistimos con que debe haber una ley que obligue a todos los funcionarios de determinado nivel, que tienen determinado patrimonio. Cuando yo hablé con el presidente a las 48 horas de asumir, le pedí que no solo él hiciera el fideicomiso, que se lo hiciera hacer a su ministro, porque él llegaba con ministros con un patrimonio muy importante, que traían de su vida privada, pero bueno, es momento de separar la vida privada, los negocios particulares, del manejo no solo de dineros públicos, sino de decisiones políticas, porque el problema es cuando el incremento del patrimonio se debe al acceso que se tiene a una información privilegiada o a la toma de decisiones que les brinda el poder. Margarita, vos hiciste una presentación con Máximo Kirchner, que también presentó su declaración jurada. ¿Cuál era el punto ahí? Y ahí hay 3 puntos muy claritos. La declaración del diputado Kirchner del año 2016, primero nos cuenta que perdió una cantidad de plata importante, 8 millones de pesos, porque el patrimonio 2015 decía que tenía 42, ahora dice que tiene 34, pero en el medio él recibe la cesión que su madre le hace de bienes, de dinero, una cantidad de cosas, cobra alquileres y sin embargo mágicamente su patrimonio se reduce. Claro, ese es el tercer punto. El segundo punto es el de los plazos fijos, ¿no? Yo tengo el orgullo de ser la persona más insultada por la señora de Kirchner. Recordarán ustedes la escucha donde me dice de todo, porque yo había hablado de movimientos sospechosos en las cuentas. Nosotros le llamamos a eso la mezcladora, porque había una cantidad de plata, siempre sumas millonarias, que pasaban de las cuentas de uno a otro de la familia y de entre las empresas y con la sucesión de Néstor Kirchner. De repente Máximo Kirchner en la declaración del año pasado tenía plazos fijos por 20 millones y mágicamente desaparecieron en esta declaración jurada. Dentro de toda esa mezcladora, algunos dicen que la plata fue para la Caja de Seguridad de Florencia, que cuando la abrieron saltaban los millones de dólares. Pero cuando le preguntan a ella de quién es la plata, ella dice que ella es la dueña de la plata y no dice que haya plata de Máximo. Y el tercer punto, como dice Luis Gasulla, son los gastos personales. Un hombre que gastaba hasta el año pasado 500.000 pesos por año, nos cuenta que de repente este año gastó 20 millones, gastos personales. Claro, antes gastaba 50.000, 45.000 pesos por mes y en el último año gastó 1.700.000 pesos por mes. Y lo que no sabemos es de dónde salió esa plata, porque no se compadece con el movimiento de sus cuentas y no sabemos en qué lo gastó, porque en realidad no es que haya comprado nada, que haya viajado, no nos dijo que fue 20 veces a Dubái. No, la verdad es que no están los gastos tampoco acreditados. Margarita, me tengo que ir a una tanda, pero te pido en una palabra una definición de los siguientes personajes de Macri. ¿Cómo lo definirías? 1 o 2 palabras. Y la verdad que me cuesta definirlo en 1 o 2 palabras. Yo hoy diría es una frustración para los que confiaron. ¿Cristina? Es el pasado y yo espero que no vuelva. ¿Massa? Pienso que es el futuro, trabajo para eso. ¿Vidal? Es una persona muy confiable que no ha podido demostrar en la gestión las ilusiones que despertó. ¿Y Elisa Carrió? Yo pienso que también es una política, digamos, que debería estar cediendo a paso a nuevas generaciones. Margarita, gracias por haber estado esta noche Gracias por la en 23 invitación. PM. Vamos a una tanda y cuando volvamos, bueno, ¿qué pasa
con el dólar electoral. Y además la picardía de los partidos políticos. Le cortaron de alguna manera los manejos por 80 millones de pesos a partidos políticos que buscaban financiamiento para la campaña electoral.